Buenos días, yo soy María Fernanda Montoya Ávila de la Ingeniería en Biotecnología del grupo 4290-401 y voy a hablarles sobre qué es un proceso termodinámico. Un ciclo termodinámico es esta serie de pasos mediante los cuales un sistema regresa a su estado inicial, intercambiando energía en forma de trabajo y calor con el entorno. El objetivo de estos ciclos es convertir energía térmica en trabajo mecánico, por ejemplo, en los motores o producir refrigeración dependiendo del tipo de ciclo. Tipos de ciclos termodinámicos. Los principales tipos de ciclos son el ciclo de Carnot, que es el ciclo teórico más eficiente posible entre dos temperaturas. Aunque no se aplican directamente, sirve como referencia para medir la eficiencia de otros ciclos. El ciclo Otto se usa en los motores de gasolina y consta de 4 etapas: admisión, compresión, combustión y escape. Número 3 es el ciclo diésel, que es utilizado en motores de diésel, similar al Otto, pero con encendido por compresión. El ciclo Rankine, que convierte la energía térmica en eléctrica usando plantas termoeléctricas o de vapor. Y el ciclo de refrigeración o ciclo de Carnot invertido. Se usa en refrigeradores y aires acondicionados para extraer calor en lugar de frío y expulsarlo a un aire caliente. Y todos los ciclos se basan en las leyes de la termodinámica. Primera ley: la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Segunda ley: la energía tiende al desorden o la entropía, y no solo al trabajo útil. En cuanto a sus aplicaciones y la importancia que tienen en la industria, en biotecnología y procesos industriales, los ciclos termodinámicos tienen gran impacto. En bioreactores, por ejemplo, en el control de temperatura depende de la transferencia de calor que ocurra. En plantas de producción, el ciclo de vapor Rankine, por ejemplo, es clave para aprovechar el calor residual. Y en procesos de refrigeración biotecnológica, como conservación de muestras, como criopreservación, ciclos inversos de refrigeración, etcétera, ¿no? Siempre comprender estos ciclos nos va a permitir optimizar la eficiencia energética, reducir costos y minimizar los impactos al ambiente durante esos procesos. Ahora, un ejemplo de un ciclo termodinámico es el siguiente. Tenemos el problema que dice: 20 moles de un gas ideal monoatómico ocupan 500 litros a una atmósfera de presión. Experimentan un proceso isotérmico hasta alcanzar la mitad de su volumen inicial, luego disminuye su presión sin pérdida de calor hasta alcanzar las 0.9 atmósferas, luego recupera su volumen isobáricamente y retoma el estado inicial manteniendo su volumen. Nos pide estimar todas las variables termodinámicas en cada vértice, que es presión, volumen y temperatura. Nos pide estimar el calor, trabajo y la entalpía de la energía en cada transformación. Nos pide el diagrama presión-volumen. Nos pide identificar si el ciclo podría pertenecer a una máquina térmica o a un refrigerador y hallar el rendimiento de la eficiencia del ciclo. Bueno, aquí ya tenemos en este recuadro unas conversiones que nos van a servir, que son conversiones de temperatura a Kelvin, ecuación del gas ideal, que es ¿no? Presión por volumen, igual al número de moles por la R, por la temperatura, ¿no? La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, y aquí están también las constantes de los gases ideales, que al fin y al cabo la constante es R, pero la podemos encontrar con distintos tipos de unidades. Entonces, aquí vamos a ver cuál es la que más nos sirve dependiendo de la fórmula que utilicemos, dependiendo de los datos que nos den y dependiendo de cuál sea la que mejor nos convenga. Vamos a decir que, bueno, el número de moles es de 20 moles y un ciclo tiene varios puntos. Puede tener 3, 4, 5, 6. Ahorita vamos a ver uno de 4 y vamos a poner que el número de moles es el mismo en cada
punto porque es un sistema cerrado. Entonces son 20 moles en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. En el número 1, el volumen es de 500 litros, que es lo que dice en el problema. Tiene una presión de una atmósfera y nos falta calcular la temperatura. Para esto vamos a ocupar la ecuación del gas ideal y en esta, bueno, pues despejando, tenemos que la temperatura es de presión por volumen entre número de moles por la constante y tenemos que una atmósfera por 500 litros, que es el volumen, entre 20 moles por, aquí vamos a ver cuál es la constante que mejor nos funciona. En este caso, como estamos trabajando arriba con atmósferas, la que más nos sirve es la primera, la de 0.082, 0.5, 746 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Aquí cancelamos unidades, atmósferas se va con atmósferas, moles con moles, litros se va con litros y nos queda nada más Kelvin. Ya se sube al numerador y tenemos que la temperatura es de 304.7 Kelvin. Ahora para el estado 2 seguimos leyendo. Dice que a una presión experimenta un proceso isotérmico hasta alcanzar la mitad de su volumen inicial. Isotérmico, igual térmico, temperatura, ¿no? A igual temperatura, su temperatura no cambia. Entonces, la temperatura sigue siendo en el estado 2, sigue siendo de 304.7 Kelvin. También dice que su volumen, dice aquí hasta alcanzar la mitad de su volumen inicial. Si su volumen inicial era de 500 litros, su volumen en el estado 2 va a ser de 250 litros. Y ya, ¿no? Hasta ahí lo que nos falta es calcular la presión. Cuando ya tenemos la temperatura y la temperatura es constante, podemos ocupar la ley de Boyle para determinar lo demás que nos haga falta. Entonces, despejando la ley de Boyle, tenemos que la presión 2 es igual a volumen 1 por presión 1 dividido entre volumen 2, que es igual a 500 por 1 dividido entre 250 y nos da igual a 2 atmósferas. Ahora, continuando con el estado 3, dice, luego disminuye su presión sin pérdida de calor. Aquí, donde dice sin pérdida de calor, es necesario mencionar que es un estado adiabático. Aquí nos podríamos confundir pensando que sería decir, ¿no? Como no pierde calor, entonces es temperatura constante, pero no es isotérmico, es adiabático, porque en este proceso la temperatura sí va a cambiar. Y para esto podemos utilizar la siguiente fórmula. Presión 1 entre presión 2 igual a volumen 2 entre volumen 1 elevado a gamma, este símbolo que es igual a Cp sobre Cv. Esta es la constante adiabática. Posteriormente vamos a utilizar estas fórmulas del proceso isocórico, isobárico, isotérmico y veremos por qué o cuál es la diferencia entre para un gas monoatómico y para un gas diatómico. Nuestro problema nos dice que es para un gas monoatómico. Entonces aquí en un gas monoatómico Cp equivale a 5 medios R y Cv es igual a 3 sobre 2 R. Bueno, aquí como R es la misma constante arriba y abajo, se puede cancelar y se hace el producto de extremos y producto de medios y simplemente nos queda que gamma es igual a 5 entre 3. Esto es para un gas monoatómico. Si el ejercicio diera, por ejemplo, que es para un gas diatómico, entonces se utilizan los datos para un gas diatómico. Ahora dice la fórmula presión inicial entre presión final.
no quiere decir que sea la presión del estado 1, sino la presión con la que inicio. Con la que inicio es con la presión del estado 2. Entonces la presión inicial son 2 atmósferas entre la presión 3, que es de 0.9 atmósferas. Entonces esto es igual a volumen 2, que es lo que queremos conocer, dividido entre 250, que es el volumen 1, y elevado a las 5 tercios. Entonces ahora queremos eliminar este 5 tercios porque lo vamos a hacer con la operación contraria a la exponente, que es la raíz. Pero va a ser una raíz con un índice de 5 tercios. Al hacer esto nos queda que 1.615 es igual al volumen 2 entre 250, y aquí ya pues nos deshicimos de esta potenciación. Ahora se despeja y volumen 2 es igual a la multiplicación de 250 por 1.615, y nos queda que el volumen final es de 403.65 litros. Ahora aquí, ¿qué nos falta? Nos falta obtener la temperatura. Esto lo vamos a hacer con la ecuación del gas ideal, igual, ¿no? Temperatura igual a PV sobre NR igual a 0.9 por 403.65 entre 20 por 0.082, que es lo de nuestra constante, igual a 221.5 K, 221.5 Kelvin. Es importante aquí mencionar que si la temperatura nos las da en grados Celsius, es importante convertirlo a grados Kelvin. Ahora, después dice que luego recupera su volumen isobáricamente y retorna al estado inicial manteniendo su volumen. O sea, eso quiere decir que del estado 3 al estado 4 vamos a tener un estado isobárico. ¿Eso qué quiere decir? Iso de igual, bar de bares, o sea, de presión a presión constante. Entonces podemos utilizar la ley de Charles. Al ser de presión constantes ya tenemos la presión, que es igual que la anterior, de 0.9 atmósferas. Y dice que recupera su volumen. El volumen ya lo tenemos, que es con el que inició, que va a ser de 500 litros. Ahora, aquí, ¿qué nos falta? Nos falta sacar la temperatura. Despejando con la ley de Charles, con la fórmula de la ley de Charles. Despejando tenemos que la temperatura 2, o la temperatura final, que es la que deseamos obtener, es igual al volumen 2 por la temperatura 1 sobre el volumen 1. Entonces es 500 litros por 221.5 Kelvin entre 403.65. Esto nos da a 274.4 Kelvin. Y aquí ya obtuvimos la temperatura final. Bien, ya obtuvimos todas las variantes de estado. Y ahora vamos a continuar con lo que nos pide el problema, pero antes de estimar lo que es el calor, el trabajo, la entalpía, etc., vamos a realizar el diagrama presión-volumen. Bien, para esto ponemos una línea vertical y una línea horizontal, que van a ser nuestros ejes X y Y. Generalmente se pone el volumen en el eje X, que va a estar en litros, y la presión en el eje Y, que va a ser en atmósferas. Empezamos desde 0, 0 y vamos a ver nuestra presión va de 1 atmósfera, 2 atmósferas, 0.9 y 0.9 atmósferas. Aquí nuestras divisiones todas deben de ser del mismo tamaño y veremos. Aquí es importante mencionar que cada división debe ser del mismo tamaño y bueno, tenemos que el volumen 1 es de 500, el 2 de 250, el 3 de 403.65 litros y el cuarto de 500 litros. Se empiezan a trazar las líneas paralelas a los ejes y se van marcando los puntos en donde se intersectan. Muy bien, ahora ya con nuestro diagrama terminado podemos dar respuesta a la pregunta que nos decía si el ciclo es un ciclo de refrigeración o una máquina térmica. Y bueno, aquí ya podemos ver con esta información que cuando un ciclo se recorre en sentido horario, el trabajo que se realiza por parte del gas es en el ciclo positivo. Los ciclos que representan el funcionamiento de máquinas térmicas se recorren siempre en el sentido horario.
Es decir, si el ciclo se recorre en sentido antihorario, el trabajo total es negativo. Como podemos observar, nuestro diagrama va antihorario. Por esto es que el ciclo en sentido antihorario, que es negativo, es un ciclo de refrigeración. Entonces comenzaremos de 1 a 2. La energía interna de un sistema depende de la temperatura. En el primero es isotérmico, es decir, que la temperatura no cambia, es temperatura constante. Entonces tenemos que la delta de U es igual a 0. Ahora después tenemos que el calor será igual al trabajo. Y para calcular el trabajo tenemos la siguiente fórmula. N por R por T, logaritmo natural de volumen final por volumen inicial. Entonces, sustituyendo, es 20 por 0.082, que es lo de nuestra constante, por 304.7 por el logaritmo de 250 dividido entre 500, ¿no? 250 es nuestro volumen final y 500 nuestro volumen inicial. Tenemos entonces que el trabajo es igual a menos 346.4. Y las las unidades quedan como atmósferas por litro. Aquí queda negativo porque es el trabajo que nosotros le vamos a aplicar. Nosotros le debemos aplicar al sistema para que éste pueda funcionar. Entonces, por lo mismo, el calor va a ser exactamente igual, menos 346.4 atmósferas por litro. Ahora, del estado 2 al 3 es un proceso adiabático. Y como es un proceso adiabático, podemos calcular el trabajo con la siguiente fórmula. Menos NCB delta de T. Ahora, aquí es importante mencionar que como es adiabático, tenemos que el calor no cambia, entonces es igual a 0. Y de la primera ley de la termodinámica sabemos que delta de U es igual a Q menos W. Entonces, como Q es 0, sabemos que delta de U es igual a menos W. Calculando W tenemos que es menos 20 por el valor de CV, que es para un gas monoatómico, que es 3 sobre 2, 3 medios, por 0.082, que es el valor de nuestra R, multiplicado por 221.5 menos 304.7. Esto nos da un resultado de 204.7 atmósferas por litro. Entonces, como podemos ver, aquí el trabajo resultó positivo. Esto quiere decir que a comparación con el anterior, el sistema, el ciclo, no requiere trabajo, o sea, no solicita, sino puede ofrecerle al medio externo este trabajo. Luego vamos de 3 a 4 con un proceso isobárico. Aquí tenemos las fórmulas que para calcular el trabajo será P por volumen final menos el volumen inicial. En este tenemos, que la presión es 0.9 por 500 menos 403.65 y nos da un resultado de 86.7. Para calcular el trabajo tenemos que es igual aquí la fórmula, el número de moles 20 por Cp, que es para un gas monoatómico, es por 5 medios por nuestra constante R, que es 0.082, multiplicado por 274.4 menos 221.5. Esto nos da como resultado 201.6. Y para determinar el cambio en la energía, con la primera ley de la termodinámica es 211.6 menos 86.7 y nos da 125. Finalmente nos falta de 4 a 1. Bien, pues tomando en cuenta que ese volumen constante va a ser isocórico, y en cuanto al trabajo, tenemos que tener en cuenta que en nuestro diagrama el trabajo es el área bajo la curva. Entonces, como aquí no hay curva, es una línea recta de manera vertical, el trabajo que tenemos va a ser 0. Para calcular el calor,
lo vamos a hacer con la fórmula de número de moles por CV para un gas monoatómico multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces el número de moles es 20 multiplicado por 3 medios por nuestra constante que es 0.082. Esto multiplica a 304.7 menos 274.4. El 304.7 pues es del estado 1 y el 274.4 del estado 4. Ajá. Esto finalmente nos da 74.5. Primera ley de la termodinámica, sabemos que delta de U es igual a Q menos W. Entonces, como sabemos que W es 0, Q, el cambio de la energía va a ser igual a Q, o sea que va a ser el mismo valor. Finalmente vamos a hallar la eficiencia del sistema y este se calcula con la fórmula siguiente. Eficiencia es igual al trabajo total entre el calor absorbido. Este es igual a menos 46.4 más 204.7 más 86.7 dividido entre 211.6 más 46.5 y nos da un resultado de menos 55 entre 286. Esto nos dice que el sistema tuvo una eficiencia del 0.19 que equivale al 19% de eficiencia, aunque puede parecer un poco bajo, ya investigando más en los sistemas reales de refrigeración, etc. Podemos ver que la eficiencia es relativamente baja, un número muy bajo, pero es lo que se ocupa normalmente. Ahora, por otro lado, ¿qué son las operaciones unitarias? Las operaciones unitarias son estas etapas de un proceso industrial que implican cambios físicos o químicos de los materiales o materias primas para transformarlas en algún producto que se desee. Cada operación implica pues este cambio y hablando por ejemplo de un cambio no químico, es decir, que sea exclusivamente físico, encontramos operaciones unitarias como lo son separación, calentamiento, filtración, mezclado. Por ejemplo, mezclado porque para este tiene que ocurrir la operación unitaria, pero sin que haya una reacción. A continuación vamos a ver todos los demás tipos o algunas de las formas en las que se pueden clasificar. Y bueno, estas las podemos clasificar de diferentes maneras, pero puede ser en operaciones de transferencia de masa, en operaciones de transferencia de energía o en operaciones mecánicas. Explicándolos y clasificándolos en estos tres grandes grupos, encontramos que en operaciones de transferencia de masa, por ejemplo, está la destilación, que es la separación de los componentes de una mezcla líquida por medio de la ebullición basada en las diferencias de presión de vapor. Está también la absorción, en donde pues en este proceso se separa un componente gaseoso de una corriente o tratamiento con uno líquido. También está la extracción líquido-líquido y en este caso el soluto de una solución líquida se separa poniéndolo en contacto con otro disolvente líquido que es relativamente inmiscible en la solución. Y también podemos ver el secado, que es pues la separación de líquidos volátiles, casi siempre es agua, de los materiales pues sólidos. También tenemos el secado, que es la separación de líquidos volátiles, casi siempre agua, de los materiales sólidos. En cuanto a las operaciones de transferencia de energía, algunos ejemplos que podemos encontrar son la evaporación, que pues es un caso de transferencia de calor que estudia es la evaporación de un disolvente volátil como el agua dentro de un soluto no volátil como por ejemplo es la sal o cualquier otro tipo de material en solución. También encontramos la transferencia de calor. Esta operación unitaria es una operación unitaria que concierne a los principios que gobiernan la acumulación y la transferencia de calor y de energía de un lugar a otro. En cuanto a las operaciones mecánicas, podemos ver la filtración, por ejemplo, que es una operación unitaria de separación que utiliza por medios porosos o medios filtrantes, por ejemplo tamices o otro tipo de malla filtradora,
para separar las partículas sólidas insolubles de un fluido, ya sea líquido o gas. Y bueno, el sólido es retenido y a este se le llama torta, y el líquido que pasa se le llama filtrado. También podemos ver la sedimentación, que pues esta separa partículas de un fluido igual líquido o gas, pero aprovechando las fuerzas de gravedad. Tenemos el líquido y van cayendo, se van sedimentando pues estos sólidos, por ejemplo, ¿no? O esas partículas más que son más, con una gravedad distinta. Ahora, en cuanto al mezclado, en este consiste en la combinación de dos o más sustancias para crear un producto que sea uniforme y homogéneo sin que exista una reacción. Por eso se le llama mezclado. Cada una de estas pues permite aislar, concentrar o modificar pues, los componentes de una mezcla de manera controlada. Ahora, por ejemplo, para mencionar las aplicaciones biotecnológicas, en biotecnología las operaciones unitarias son fundamentales y se ocupan constantemente en cada una de las cosas que hacemos. Y, por ejemplo, en la filtración y la centrifugación se utilizan pues, para separar microorganismos o biomoléculas, ¿no? La destilación y la extracción se utilizan muchísimo en la purificación de solventes y productos biológicos. El secado por aspersión, por ejemplo, que es muy común para convertir líquidos en polvos, como en el caso de los, por ejemplo, antibióticos o de las enzimas, o por ejemplo en el caso de cuando fuimos a la fábrica de jabones La Corona, la forma en la que se secaba era un secado por aspersión. El intercambio de calor, por ejemplo, se utiliza mucho para mantener pues, las condiciones óptimas en los bioreactores. Y finalmente, por ejemplo, la purificación de una proteína recombinante pues puede involucrar varias operaciones unitarias consecutivas, cada una de estas con un propósito específico. Ya sea esta acción o ya sea otro proceso que se desea hacer, pues se pueden ocupar muchísimas más, ¿no? Las operaciones unitarias nos permiten diseñar, escalar y optimizar los procesos industriales. Cada etapa del proceso biotecnológico, o ya sea en la industria biotecnológica, en la industria alimentaria, en la industria química, farmacéutica, etcétera, desde la materia hasta el producto final. Se analiza, se procesa, se transforma con operaciones unitarias. Y así pues los ingenieros pueden moldear, controlar y mejorar la eficiencia de la producción y del producto final que se desea obtener. En resumen, los ciclos termodinámicos nos permiten comprender cómo se transforma la energía dentro de los sistemas, mientras que las operaciones unitarias nos enseñan cómo aplicar estos principios físicos en la práctica para transformar estos materiales. Ambos temas se complementan y son esenciales para cualquier ingeniero y en cualquier industria o profesional, y en nuestro caso del área de la biotecnología. Muchas gracias por ver el video, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y esto es todo por mi parte. Gracias.